Bhajanitai Gaura Radha Sham Japo Hare Krishna Hare Ram Bhajanitai Gaura Radha Sham Japo Hare Krishna Hare Ram. Radhe Radha Sarva Shakti. Radha Sham. Ayer leímos el capítulo de los santos de Belgal, el capítulo 17, la vida de Bhaktivedanta Thakura. Muy interesante su vida. Tuvimos hartos comentarios y en especial quedamos con una duda, sí, que en una parte decía que había como un pseudo gurú que decía que era la reencarnación de Vishnu, etcétera. Entonces a Bhaktivedanta le toca a él sentenciarlo y juzgarlo, porque este hombre tenía poderes que hacía sentir mal a las personas. Entonces nuestra consulta era sobre los siddhis y los poderes, porque decía que él tenía poderes yógicos. Entonces nosotros nos preguntábamos, claro, los siddhis pueden ser, eran siddhis o otro tipo de poderes, si a lo mejor él los desarrolló y lo utilizaba con otros fines negativos. Ese era como ahí estuvimos en el debate. Interesante pregunta sobre los siddhis y sobre los yogis. Resulta que siddhi significa perfección y hay diferentes formas de alcanzar la perfección. Perfección en una área, en un ramo, en una área específica. No es que todas las perfecciones son la misma, ¿ok? Hay diferentes tipos de perfecciones. Los yogis, los tantristas oscuros, magos negros, ellos buscan la perfección de un mantra, por ejemplo, o de un sadhana, de una práctica para lograr ciertos poderes, ciertos siddhis. Eso es lo que ellos buscan como perfección. La perfección de ellos no tiene que ver con bhakti, con alcanzar a Krishna ni nada. Simplemente es alcanzar sus propios deseos, lograr que sus deseos se cumplan, y entonces para que eso suceda buscan desarrollar siddhis, perfección en alguna práctica que les va a dar esta fuerza, esta potencia. Entonces los yogis, ese tipo de yogis del lado oscuro, ellos buscan hacer diferentes tapas, diferentes ofrendas, tapacias, a diferentes deidades, demonios, a diferentes divinidades o entidades oscuras para lograr estas perfecciones y estos poderes. ¿Para qué? Para lograr, por ejemplo, fama, para lograr cualquier cosa. Todo es posible. Y las prescripciones para lograr ello también están descritas. Hay textos que escriben y que hablan sobre esto. Y hay prácticas secretas las cuales se pueden hacer para lograr ese tipo de cometido. Pero esa perfección no es la misma perfección que la perfección para un Vaishnava, para un Gaudiya. Es una perfección diferente. Una persona, digamos que, por poner un ejemplo muy muy burdo, Messi alcanzó la perfección como futbolista, pero esa perfección a mí me interesa absolutamente nada. No hay ningún Gaudiya que tenga interés en la perfección de un futbolista o de un jugador de cricket en la India. No les interesa. Entonces esa perfección no es nuestra perfección. Por eso que es importante siempre tener en consideración, en contexto de lo que estamos estudiando, leyendo, de qué perfección hablan. Entonces la perfección de ese tipo de yogis, digamos, es simplemente alcanzar ciertos poderes, ciertos siddhis para desarrollar sus propios deseos, hacer sus propias locuras, sus propias ideas. Los grandes demonios, como por ejemplo Ravana también hizo una gran cantidad de tapasya. Él nació entre mitad brahmana, mitad padre brahmana, madre demonio, y entonces era una mezcla de ambas cosas, y él hizo muchas tapacias, muchos sacrificios en honor a Shiva para alcanzar poder, y los alcanzó obviamente, porque quien se esfuerza alcanza sus objetivos, si esto es así. Da lo mismo cuál sea tu objetivo, si tú te esfuerzas por alcanzarlo, lo vas a lograr, y cuando lo logres lo vas a tener, y como se dice en inglés, deal with it, hazte cargo. Porque a Ravana la perfección egoísta que él buscó de poder controlar el universo completo, ¿qué le costó? La vida. ¿De manos de quién? De Vishnu. Vishnu mismo tuvo que manifestarse para matar a Ravana en la forma de Hiranyakashipu. Pero Ravana no se quedó ahí y dijo no. Venía con esta cadena de desarrollarse como demonios. Ravana también fue Hiranyakashipu, y Vishnu nuevamente se manifiesta como Narasimhadev y también lo mata. Luego aparece como Ravana y también lo mata. Entonces
esa es una perfección que no es nuestra perfección. Hiranyakashipu también hizo grandes penitencias y hacía penitencias tremendas que yo creo que ni tú ni yo ni ninguno de mis compañeros tiene la capacidad de hacer actualmente. Ni los más grandes yogis y místicos de su tiempo podían lograr algo así, ni siquiera los devatas, Indra, nadie pudo superarlo en poder. Pero poder, siddhi, ¿en relación a qué? ¿Verdad? Entonces ese tipo de poder no es lo que buscamos. Bhaktivinoda Thakur tiene una vida bastante interesante, fue un personaje controversial en su tiempo. Hay varias cosas que no aparecen ahí en el texto porque son complicadas de decir. Hay muchas cosas sobre Bhaktivinoda Thakur que se deben saber, que hay que saber. Una de las cosas populares es que, claro, él perseguía a pseudos gurus, a pseudos yogis, y a estafadores de todo tipo del campo espiritual y los ponía en juicios legales y los encerraba en la cárcel, lo cual positivo. Uno de esos tantos brujos negros que él encarceló, que decía este brujo que era yogi, que decía que él era Vishnu, etc., murió en la cárcel. Y al morir en la cárcel, antes de morir, dio una maldición a Bhaktivinoda Thakur. Le dijo: yo voy a encarnar como tu hijo y me voy a encargar de destruir el Gaudiya Vaishnavismo que tanto estudia, que tanto defiende. La mamá, no voy a decir exacto, pero voy a dar las pistas. Fíjense que esto es muy, muy, muy grande. Esto es tremendo. La esposa de Bhaktivinoda Thakur, estando embarazada, tuvo varios hijos. Pero estando embarazada de uno de ellos, ella dijo: siento que quien está en mi vientre es un demonio, porque el nivel de sueños demoníacos y el dolor que siento con este bebé es algo que nunca había experimentado. Ese bebé nació. Lo voy a dejar hasta ahí. Otro tema interesante sobre Bhaktivinoda Thakur es que él comió carne y pescado hasta muy tarde en su vida. De hecho, él deja de comer carne y él dice que gracias a la bendición de su guru, él tuvo la fuerza y la fortaleza de dejar los vicios de comer animales. Y él lo escribe en su propia biografía, aparece esto. En su propia biografía aparece esto y, bueno, obviamente, ustedes saben, yo no hablo por hablar para promocionar mi mi filosofía, pero hablo por la verdad, para entregar verdad. Les voy dentro de varias citas que aparecen en su libro, su autobiografía, estoy hablando de su autobiografía. Y ojo que aquí hay un tema importante, que no se tome como ofensa de ningún tipo, porque esto lo escribe él, esto no lo inventé yo. Y tengo que aplaudir lo que él hace. Pero les quiero, para que todos sepan, porque hay muchas personas que me ven y que no están presentes, y me ven así escondidos detrás de un árbol, detrás de una esquina, miran los videos de Gaurasanga así como medio escondidos, porque saben que aquí hablamos verdad, pero muchas veces la verdad no es amiga de la política, ¿verdad? Entonces, bueno, como sea, les voy a leer 3 versos solamente sobre la autobiografía de Bhaktivinoda Thakur, y luego voy a comentar sobre este tema para cerrar ese asunto. Quiero decir con esto, y antes de leer esto, que yo tengo un gran respeto por Bhaktivinoda Thakur. Sus poesías son maravillosas, sus escritos, sus sentimientos devocionales y lo que él logró naciendo en familia musulmana, teniendo muchos defectos y teniendo muchos problemas a nivel familiar. Él sobrepasó todo y alcanzó Manjari Bhav. ¿Qué es lo que muestra esto? Con su propio ejemplo, él muestra que todos nosotros podemos también. Todos nosotros también podemos. Entonces, bueno, Bhaktivinoda Thakur dice en su autobiografía, versos 117 y 118, yo he cometido errores y he quebrado las reglas un poco y entonces no pude mantenerlas. Me he mantenido comiendo pescado y carne y también he comido prashadam, que ha sido prashadam de los semidioses. Y entonces el poder del mantra ha sido disminuido o se ha destruido, dice él. Luego en el 2.25 dice, todos en Chapra se volvieron mis amigos. Chapra es un lugar, ¿ok? El lawyer, ¿cuál es la palabra lawyer? El abogado Keshav Babu siempre me apoyó, siempre apoyó mi punto de vista. El juez Saheb también era favorable para con mi persona. La gente de Chapra hizo muchos tipos de comidas. Un cierto tipo de vinagre con picles era una de las mejores. Y yo comencé a hacerlo. Su aceite de mostaza, los picles en aceite de mostaza tenían un sabor muy muy placentero y yo comencé a hacerlo también, esta preparación.
al principio yo comí un montón de pescado y carne y ahora conozco que matar animales es algo muy malo. Es un tremendo karma. Pero en ese tiempo tenía un deseo muy grande de comer pescado y carne. En el verso 2.26 dice: comí un montón de pescado en Chapra, pero este no era muy bueno. De esta forma me dediqué a comer más carne de cabra, de la carne que comen los musulmanes. Luego de comer esta comida por un tiempo prolongado, mezclada con ajíes de color rojo y picles de mostaza, desarrollé una terrible úlcera sangrante. Así, hay más versos que hablan sobre esto, donde él mismo está describiendo que él comía pescado y comía carne. Y más adelante en su propia autobiografía dice que gracias a las bendiciones de su Guru Maharaj, de su Gurudev, que es de Nityananda Parivar también, entonces él tuvo la potencia de poder dejar estos vicios de comer animales. ¿Qué nos muestra esto? Y esta creo yo que es la parte importante de todo. Esto nos demuestra que todos los más pecadores y los más santos, todos pueden alcanzar el camino del Bhakti y desarrollarse. En sus textos más posteriores y avanzados en su vida, Bhaktivinoda Thakur escribe el Manjari Sadhana de Manjari, como un sadhaka que quiere avanzar y trascender en un estado avanzado puede comenzar su propio sadhana en el Manjari Bhav. Entonces podemos ver un antes y un después. Un Bhaktivinoda Thakur antes del Diksha, del real Diksha, y luego un Bhaktivinoda Thakur después del Diksha. Después del Diksha es vegetariano, se concentra en el Japa y medita en Manjari Bhav. ¿Ven la diferencia tremenda? En cambio, en sus años anteriores a ello, incluso en el tiempo en que él está comiendo pescado y carne, él está escribiendo sobre Vaishnavismo. De hecho, era un Vaishnava conocido, pero sin Diksha. Pero cuando él tiene Diksha, la vida le cambia. Y si está meditando y escribiendo sobre Manjari Bhav, entonces porque está en un estado que ya está muy, muy avanzado. Yayo Radha Madhava Kunja Vihari Yaya Gopi Janavalava Girivaradari. Bhaktivinoda Thakur escribió muchísimas canciones que son pero absolutamente maravillosas. Poesía, versos, enseñanzas. Entonces aquí vemos un Bhaktivinoda Thakur humano, no disfrazado de Superman como lo quieren presentar. Él mismo se presenta en su biografía de esta forma, abierta, sin mentiras, sin cosas escondidas. Este soy yo, eso lo escribe, él mismo lo escribe. Entonces nadie debe sentirse avergonzado de su propia vida y de lo que nos ha tocado vivir, porque todo es karma. Estamos todos avanzando y estos versos lo demuestran. Cuando Vijay Krishna Goswami, un Mahapurush, encarnación de Advaita Chandra, Advaita Prabhu del Panchatattva, 100 y algo de años atrás, contemporáneo de Bhaktivinoda Thakur, cuando él escuchó que Bhaktivinoda estaba escribiendo y hablando que Gauranga había nacido al otro lado del Ganges, en Mayapur y no en Navadvipa, y que todos los samadhis estaban allá, Vijay Krishna Goswami, que como digo es un Siddha Vaishnava, es una encarnación de Advaita Chandra, tomó un palo y tan enojado quería ir en ese mismo momento a darle lo que merecía. Hay un tema bien extraño ahí con el tema de Mayapur Navadvip, pero Bhaktivinoda en cierta forma fue el que creó esta idea de que Gauranga había nacido al otro lado y todo esto, lo cual encontró fundamentos por él mismo, pero tradicionalmente no era así. De hecho, el gran maestro de Advaita Parivar, Gaura Kishore Das Babai Maharaj, su samadhi está en Navadvip, no está en Mayapur, pero ISKCON y Gaudiya Math dicen que está en Mayapur y que Gauranga nació en Mayapur, siendo que en Navadvipa hasta hace no muchos años atrás habían ancianos que ellos mismos habían ayudado a enterrar el cuerpo de Gaura Kishore Das Babai Maharaj. O sea, testigos visuales del momento en el que se enterró el cuerpo de Gaura Kishore Babai Maharaj habían hasta hace algunos años atrás. Hay documentos sobre esto, hay escritos sobre esto, pero por ese motivo Bhaktivinoda crea esta historia de que no, que están al otro lado del Ganges. En mis estudios, para cerrar, y conversaciones con gaudillas bengalíes que viven en Navadvip, que nacieron en Navadvip, no conclusión, pero mis estudios están apuntando a que Bhaktivinoda quiso hacer una reforma de la filosofía gaudilla, que según su visión no estaba yendo bien, lo cual no es sorprendente porque algo similar a Raman Charandas Deva también dijo, que las cosas no estaban del todo bien. Habían bastante problemas y al parecer Bhaktivinoda Thakur inventa todo esto para comenzar para hacer una reforma, para tener la oportunidad de hacer una reforma, la cual dio
nacimiento a lo que es Gaudiya Math, ISKCON, a la filosofía de Bhaktisiddhanta Sarasvati, etc. Pero ahí hay información, pero tremenda, les digo, a investigar, porque esto es gigante, 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 gigante. Y por respeto a muchos de mis amigos o hermanos que están en ISKCON o en Gaudiya Math, no voy a decir nada más. Jai Shri Radhe Shyam. Bhajanitai Gaura Radha Shyam Japo Hare Krishna Hare Ram. Bhajanitai Gaura Radha Shyam Japo Hare Krishna Hare Ram. Jai Mahavira Radha Raman Jai Nitai Jai Gaur Jai Jai Shri Radhe Shyam.